up on a stage in LEDs, movies and magazines. You play her music when you want a way to disappear. Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Luis. Y yo soy Sergio. Y en primer lugar vamos a daros un par de noticias que implican a este podcast y que entendemos que van a ser de vuestro interés. Bueno, como sabéis, he abandonado Optimalab. Esto ha sido una decisión personal de la que, bueno, no voy a hablar aquí ahora porque no es el momento ni el lugar, pero bueno, es una decisión sobre la que si queréis saber más, pues podéis leer en el blog de los nodos o en el mío propio. Esto no afecta a mi presencia en el podcast ni en las comunidades de Aprendiendo GTD, sigue siendo mi proyecto junto a mis amigos, aquí Luis y Manolo, y lo que sí es trascendente que sepáis, que además es el motivo de que os traslade esta información, ¿no? por este medio, es que a partir de este episodio pues mi voz representa única y exclusivamente pues a mi persona. Ya no hablo en calidad de trainer certificado en GTD, es un título que se queda en Optimalab, no hablo en representación de la red. Pues esto, amigas y amigos, es peligroso en cierto sentido. Os voy a obligar a examinar y someter a juicio todo lo que diga, porque ahora en esta nueva situación pues podré engañaros malvadamente sin dañar la imagen de la red. lo que se puede traducir en que os diga que, no sé, que lo pongáis esto en el calendario o que le hagáis caso a Luis, que él sabe, cualquier cosa de estas, ¿no? Bueno, bromas aparte, ¿vale? Nada cambia en el podcast. Lo que sé sobre GTD, sea más o menos, afortunadamente se ha venido conmigo y simplemente pues es justo para la red y para mí pues que sepáis que mi opinión es mi opinión, que no representa a nadie más, que sea más o menos acertada, pues no va más allá de eso, ¿vale? Y ahora pues os voy a dejar con Luis porque él también tiene una noticia que daros. Bueno, pues por otro lado, queríamos también anunciaros que a partir de este episodio Aprendiendo GTD deja de estar sponsorizado también por Optimalab. Un poco relacionado por lo de Sergio y un poco también porque llevábamos ya tiempo pensando los tres que ha llegado un momento en el podcast en el que queríamos hacer alguna cosa diferente, ¿no? No estamos, por situaciones personales, seguros de poder cumplir la periodicidad de 15 días que estábamos hablando. Vamos a intentarlo. Y también, no sé, llevamos mucho tiempo hablando continuamente de GTD y al principio del podcast siempre hablamos que es el podcast sobre GTD, pero también sobre productividad y organización personal y efectividad. Entonces, hay ciertas cosas que nos apetece empezar temas a ir metiendo, que irán saliendo y que complementan, yo creo, de lo que venía siendo el podcast. Por otro lado, de cara a vosotros, yo creo que tampoco va a cambiar mucho porque los nodos de Optimalab continúan, como veis, y participan en las comunidades, con lo cual siempre van a estar atentos a echaros una mano. Y bueno, y cualquier información que necesitéis, pues nosotros pues, vamos a ayudar a contactar con ellos o lo que necesitéis, ¿vale? Así que yo creo que con esto pues podemos dar por comentadas las noticias previas y podemos empezar con el episodio de esta semana. Bueno, pues como recordaréis en algunos programas os animamos a que nos hicieseis llegar vuestras dudas, ¿verdad? Ya tenemos algunas, en concreto tenemos nuestro oyente, que además es miembro de las comunidades en Telegram y Slack, que se llama Pablo Santos, al que mandamos desde aquí un saludo. Pues nos ha trasladado un par de dudas sobre proyectos que nos han parecido ideales para dedicarles un programa. Así que vamos a hablar sobre proyectos en GTD hoy. Bueno, Pablo, has visto que toda espera tiene su recompensa, porque Pablo nos mandó su duda allá por el final de junio. Entonces, bueno, al final de julio teníamos ya programados unos episodios, vino el parón del verano y, bueno, este mes de septiembre, por todo lo que os hemos contado, ha sido un poco turbulento de muchos cambios para todos nosotros. Entonces, bueno, pues la mejor manera, yo creo, de empezar ahora es poniendo... Pablo nos trasladaba dos preguntas, las dos relacionadas sobre proyectos. Vamos a poner la primera de ellas y os vamos a contar un poquito nuestra opinión. Hola Luis, Manolo y Sergio.
os voy a plantear un par de dudas sobre proyectos. Voy a empezar con la que creo que es más breve y luego con la que creo que es un poquito más elaborada o más complicada, por lo menos para mí. La primera, siempre que tengamos un proyecto tenemos que tener una carpeta o algún material de apoyo, o hay proyectos en los que puede no ser necesario que haya material de apoyo. Lo digo porque en mi caso, que soy bastante novel, en muchos proyectos no tengo material de apoyo, entonces no sé si con un buen material de apoyo haría que avanzaran mejor, que avanzaran más rápido, que el resultado tuviera mayor calidad o no sé. No sé entonces si estoy fallando por ahí. Venga, ¿quién se anima a contestarle? Venga, yo mismo. A ver, yo creo que en mi caso particular, yo creo que depende un poco del tipo de proyecto. Hay proyectos que porque son repetitivos, te lo sabes de memoria, no te hace falta material de apoyo, sino el proyecto avanza solo, ¿no? Yo supongo, quiero decir, un ejemplo práctico, cuando voy a hacerle una hipoteca a un cliente, pues lógicamente me sé todo el proceso, me sé todo lo que necesito. El proyecto va a generar una documentación, ¿no? Que va a estar dentro del proyecto, por ejemplo, pues la tasación del inmueble, la nota simple, etcétera. Pero en ningún caso necesito más material de apoyo para hacer avanzar el proyecto. Yo creo que depende un poquito del tipo de proyecto. Habrá otros que para mí sean desconocidos o que lleven una documentación adicional que sí tenga que tener la mano y estar consultándola permanentemente. Pero en mi opinión depende un poquito del tipo de proyecto que estés haciendo, ¿no? Si es un proyecto que tienes dominado, no te hace falta nada más. Bueno, básicamente es que depende de si el proyecto lo necesita o no. O sea, hay proyectos que sí y proyectos que no. Hay proyectos que requieren tener muchas cosas a mano, mucha documentación. O, por ejemplo, si estás organizando un viaje, es fundamental tener el material de apoyo donde tú vas viendo URLs de sitios que quieres visitar, una guía, un no sé qué, y lo vas archivando todo en tu material de apoyo para tenerlo todo el día. Y el día ya que te sientes un poco ya a organizar cada ciudad, por ejemplo, que vas a visitar, vas cogiendo todas las referencias que has ido teniendo. Pero otros tipos de proyectos que son un proyecto porque GTD indica que va a llevar más de 2 pasos, pero que son mucho más sencillos, pues realmente a lo mejor no necesitas nada de esa documentación y es una cosa que va saliendo natural, ¿no? Sí, totalmente. Todo lo que comentáis. Hay proyectos que necesitan y proyectos que no. Si no lo necesita, pues es un poquito absurdo, ¿no? Forzar el tener algo que no es trascendente para que el proyecto avance y no tiene sentido. Y al contrario, si es un proyecto pues que sí lo necesita, pues necesitas esa información, ¿no? Para hacerlo avanzar adecuadamente y entonces lo tienes que tener. Habitualmente los proyectos que no necesitan pues suelen ser, esto no es vinculante, ¿vale? Pero generalmente pues los que no necesitan suelen ser proyectos más cortos, más rápidos, más sencillos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y los proyectos que tienen una vida útil más larga, que son más complejos, que requieren de más pasos para conseguir alcanzarlos, pues habitualmente sí que suelen necesitar de material de apoyo en la mayor parte de ocasiones, ¿no? Un proyecto que tengas en tu sistema 6-8 meses y que requiera de hacer un montón de cosas, pues sería bastante extraño que no haya pues documentos, pues lo que sea que te ayude a avanzar, ¿no? Pero bueno, la respuesta al final es esa, sí lo necesita, no lo necesita, no es una necesidad y es pues cuando tenga sentido y ya está. Luego, un matiz a lo que decía Pablo, que él decía que era novel y que no sabía si con el material de apoyo los proyectos iban a avanzar mejor. Un proyecto con material de apoyo avanzará mejor siempre que ese material de apoyo lo necesites. Tener material de apoyo por decir este proyecto tiene material de apoyo y no lo necesitas para nada, pues no tiene sentido. O sea, el proyecto no va a avanzar ni más, ni menos, ni mejor, ni peor por tener material de apoyo. El proyecto va a avanzar si tú vas trabajando sobre él y el material de apoyo será si lo necesitas o no. Y ya está. Bueno, esta duda de Pablo era quizá algo más sencilla o más corta. Vamos a ir con la segunda porque la segunda ya tiene algo más de miga, ¿vale? Luego, por otro lado, mi duda es sobre un proyecto que cuando se aclara y se determina que hay un proyecto, tiene que estar completado antes de la próxima revisión semanal. Entonces, lo que yo tengo entendido, se aclara una captura,
se comprueba que cuando se realice la aproximación no va a estar alcanzado el resultado, tengo un proyecto. Redacto el proyecto, lo pongo en mi lista de proyectos y la aproximación en su contexto. Cuando yo completo esa acción, lo antes posible, porque además es algo que obviamente tiene fecha de vencimiento clara, tengo que revisar la lista de proyectos o tengo que poner algún recordatorio para revisar ese proyecto para redactar la aproximación y hacerlo avanzar, o tengo que mirar, o sea, tengo que colocarle una fecha de vencimiento al proyecto o como se llame, o mirar el calendario y cuando yo haga la revisión darme cuenta de que eso tiene que estar el viernes y tengo que pensar en la siguiente aproximación para que avance el proyecto y pueda completarlo. No sé si he conseguido transmitiros la pregunta, la duda. Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Lo primero, empezando casi por el final, lo que dice Pablo, ¿no? Que cuando ya marcas una aproximación como hecha, esperas a la revisión semanal para ver si hay que hacer algo más. Eso es, yo creo, un error. Realmente es cuando tú ya das por hecha una aproximación, en ese momento te preguntas, ¿puedo hacer algo más? Y capturas. Y entonces, como vas a aclarar posiblemente en breve, eso va a incorporar a tu sistema, con lo cual el proyecto va a avanzar aunque no hayas llegado a la revisión semanal. ¿Vale? Yo es un error que cometía muchas veces y era por el afán de tachar o por la opción de tachar igual en el ordenador que en el móvil, que no sé dónde, tachaba rápidamente, pero no me hacía esa pregunta de ¿y qué puedo hacer más? Y no capturaba como la siguiente sugerencia, ¿no? Luego en la revisión semanal sí que es verdad que repasamos la lista de proyectos porque es posible que hayas fallado al hacer esto que estoy diciendo yo ahora durante la semana, que haya cambiado la realidad de cuando lo hiciste a la semanal o simplemente para ya decir que ese proyecto se ha terminado y borrarlo. O sea, para eso sirve. El tema de tener que esperar realmente entre un proyecto que se da entre una revisión y la siguiente, en mi opinión, creo que también depende mucho del tipo de proyecto, ¿no? Hay proyectos de estos que son proyectos evidentes, de los que no hace falta ni apuntar en la lista de proyectos si no quieres, porque son proyectos como que está muy claro que los pasos que vas a dar, ¿no? Joder, que si volvemos al de cambiar el aceite al coche, ¿no? Voy a llamar al taller, me van a dar cita, lo voy a apuntar en el calendario, lo voy a llevar, obviamente me van a decir posiblemente que esa tarde lo recoja o el día siguiente, o sea, me van a indicar el día que pudiera recogerlo, me voy a apuntar a ir a recogerlo, voy a recoger y voy a estar feliz con mi coche. Pues a lo mejor eso no te hace falta ni apuntarlo en la lista de proyectos porque es que cada paso es que realmente una vez que llames te van a dar la cita, una vez que los dejes en la cita te van a dar la siguiente cita y una vez que los recojas ya te van a decir lo que hay que hacer, con lo cual tú no requieres recordarlo, ¿no? Pero este tipo de proyectos que indica Pablo que pasan mucho, ¿no? A lo mejor llegas el lunes al trabajo, surge una cosa que tiene que estar para el viernes. Yo sí los apunto en la lista de proyectos. Precisamente porque, aunque lo tenga que tener antes de la siguiente revisión semanal, me va a permitir que si llega a ser la revisión semanal, comprobar que lo he podido dejar zanjado. Incluso en la revisión semanal, decidir de ese proyecto qué es lo que archivo y qué puedo borrar. ¿Vale? Obviamente, si hay que tenerlo para el viernes, es una fecha real, va a tener fecha de vencimiento y según vaya trabajando en él, van a convertirse en las próximas acciones que hay que acometer lo primero de todo. Y si cada vez que voy terminando una pienso qué más cosas puedo hacer y va autonutriéndose poco a poco, el proyecto va saliendo a lo largo de la semana. Con lo cual, si quieres, no tendrías por qué apuntarlo. Yo sí lo apunto por lo que te estoy explicando, Pablo. Porque así, en la revisión semanal, me siento, veo cómo se ha desarrollado, veo que tengo que guardar y que no, veo que no se me ha quedado ningún fleco colgando y sobre todo veo qué puedo hacer para evitar que me vuelva a caer un marrón de estos de resolver en 3 días. Bueno, Manolo, ¿tú qué opinas? No, es que yo creo que Luis ya lo ha dicho prácticamente todo, ¿no? O sea, básicamente es eso. Normalmente en el momento que tienes el proyecto o haces una acción del proyecto tienes que ver si puedes hacer algo más y planificarlo.
O sea, yo en este caso lo único que intento es tener cuidado con sobreplanificar, a lo mejor con poner demasiadas acciones del proyecto que a lo mejor, pues no sé si se van a llevar al final a cabo porque no sé si incluso se va a terminar. Pero vamos, básicamente yo creo que es eso, en el momento en que tienes el proyecto o estás revisando o directamente has hecho una acción del proyecto, es preguntarte qué más puedes hacer y planificarlo y capturarlo, vamos, como ha comentado Luis. Creo que poco más se puede añadir. ¿Tú qué opinas, Sergio? Bueno, a ver, yo en primer lugar me parece muy importante algo que comentasteis, que es que eso de añadir siguientes acciones en nuestra revisión semanal, que es una realidad y está muy bien, eso es una red de seguridad precisamente para que el proyecto no se pare. Es cierto que lo que comentaba Luis, de que cuando tachas una siguiente acción, pues que captures, ¿no? Para seguir, para darle continuidad a ese proyecto, pues que es algo que puede ayudar a que los proyectos no vayan avanzando a siguiente acción de revisión semanal en revisión semanal, cuando la realidad es que muchos de ellos pues tienen unas circunstancias que no nos permite a lo mejor tampoco retrasar su ejecución tanto, ¿no? Retrasar el llegar tan adelante. Muchas veces las siguientes acciones surgen de manera natural, por lo que sea, pero en otras no. Entonces, bueno, a mí me parece una buena práctica pues llevar a cabo pues esa pregunta, ¿no? Al fondo de la pregunta de Pablo, yo creo que para otras personas, sobre todo, que a lo mejor tienen incluso menos experiencia que él, podríamos hacer un recorrido desde el principio. A ver, vosotros sabéis que cuando estamos aclarando paso 2 del flujo de trabajo en GTD y nos estamos acercando ya al final del flujo, si hemos decidido que esa captura que nosotros tenemos entre manos sí requiere acción, pues hemos tomado cualquiera de las 3 opciones que el flujo de trabajo nos propone, ¿no? Hemos decidido, pues, o la hacemos en este mismo momento, si nos lleva menos de 2 minutos, o la delegamos o la aplazamos. Bien. Pero cuando tomamos esa decisión, tenemos que hacernos una pregunta más, que es si con esto que he hecho, o que he delegado, o que he aplazado, puedo dar por concluida esa captura, ¿no? Si la respuesta es que no puedo tirarla y olvidarme totalmente de ella, que va a ser necesario que haga más cosas para poder olvidarme de ella, entonces estamos ante un proyecto de GTD que tendremos que organizar, que lo tendremos que apuntar en nuestra lista de proyectos. Bien. ¿Cuál es la utilidad de esta lista de proyectos, esta lista de grandes resultados en los que estamos trabajando, que van más allá de una simple acción, ¿no? Pues la utilidad es que dispongamos de una relación de los frentes en los que estamos involucrados o involucradas, en los que estamos trabajando actualmente, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos esa relación? Pues para recurrir a ella, para revisarla en nuestra revisión semanal fundamentalmente, pero también en todas aquellas ocasiones que consideremos que es necesario, para pensar sobre ellos, para comprobar en qué estado se encuentran, para garantizar que están avanzando adecuadamente. Bien, aquí es donde cobra sentido la consulta de Pablo. Si este proyecto no llega a la vida útil de una semana o no llega a la próxima revisión semanal, ¿no? Si teóricamente, porque tiene un plazo, porque tiene un vencimiento, lo voy a tener que tachar antes, pues claro, durante mi revisión semanal no voy a llegar a revisarlo. ¿Tiene sentido que lo apunte en mi lista de proyectos? Bueno, a ver, no hay una respuesta absoluta sobre esto. En mi criterio no es necesario apuntarlo, en mi criterio, ¿vale? Porque esto puede hacer que terminemos con una inflación de proyectos sin sentido en nuestra lista, pero, como os digo, esto no es una respuesta absoluta. Si os intranquiliza perder el control sobre ellos, si tenéis la sensación de que no lo tenéis controlado por no tenerlo en vuestra lista de proyectos, eso os perturba, pues apuntadlo. No hay ningún problema, no es un error metodológicamente hablando, ¿vale? Pero hay una parte B. Si no lo apunto y tacho esa siguiente acción y no me doy más cuenta de ello, que es precisamente lo que estaba comentando Luis, y se queda parado, ¿no? A ver, tened en cuenta que, en primer lugar, si solamente revisamos nuestra lista de proyectos, nuestra revisión semanal, y el proyecto no llega vivo a la revisión semanal, la realidad es que tenerlo apuntado en nuestra lista de proyectos pues no nos va a ayudar en ese sentido. Y aunque lo tengamos apuntado en nuestra lista de proyectos, cuando hagamos nuestra revisión semanal lo vamos a ver allí, pero va a ser para darnos cuenta de que hemos incumplido el plazo porque vencía antes. Entonces, tenemos que buscar una solución
a ese problema. El modo adecuado de gestionar esta situación y no correr el riesgo de que te pasen estas cosas es siempre enunciando adecuadamente las acciones. Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo para que la gente lo vea. Pedirle a Pepe la hoja de gastos de septiembre para el informe de gastos que tengo que presentar antes del 5 de octubre. Yo qué sé, otra cualquiera. Buscar información en internet sobre X producto, ¿vale? Para preparar la documentación de la reunión que está agendada el 5 de octubre. ¿Vale? Por ejemplo, bien. Cuando nosotros vemos una acción de este tipo en nuestro sistema, tenemos claro, nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, pero también nos está diciendo que esto es para un resultado que va más allá de esa siguiente acción y que además tiene un vencimiento porque esa reunión está agendada para el 5 de octubre, va a tener lugar el día 5 de octubre, o ese informe de gastos que decía, pues lo voy a tener que presentar antes del 5 de octubre. Entonces nos está dando toda la información. Cuando nosotros revisemos nuestras listas, nos vamos a dar cuenta de que esa siguiente acción apremia más que otras que quizá, pues bueno, son lo antes posible, pero no tienen esa fecha de vencimiento próxima y además no es una fecha de vencimiento de la propia acción, es una fecha de vencimiento de un resultado para el que voy a tener que hacer más cosas. Bien, esto no es necesario en el caso de proyectos al uso, que tienen una vida útil mayor, que vamos a tener un recordatorio en nuestra lista de proyectos y ahí vamos a tener esa fecha de vencimiento y los vamos a revisar en nuestra revisión semanal. Entonces, no es necesario que en nuestras siguientes acciones tengamos esa información, pero en este caso específico sí nos aporta toda la información que es útil y necesaria para nosotros para poder elegir con propiedad cuando vamos a ejecutar. Bueno, ¿cómo lo veis? Porque difiere un poco de lo que dijisteis. Sí, ¿vale? yo he dicho que yo lo apunto no porque me vaya a ser útil durante la semana, que obviamente te es útil tener bien redactadas las próximas acciones. Yo lo apunto precisamente para darle carpetazo, es decir, para ya lo he terminado y ya asegurarme que voy a poner ya fuera de esa fecha, decir, oye, ¿esto qué hago con él? Porque el informe lo tendré que archivar o lo tendré que guardar, o de todo lo que he recopilado veré si me interesa guardar algo. No. El informe de gastos que tú, por ejemplo, me decías que estabas poniendo como ejemplo, pues a lo mejor es cuando en la revisión semanal veo ese proyecto, lo puedo dar por finalizado o puedo ver que, oye, yo ya lo envié, pero después de enviarlo, pues a mí personalmente, no solamente con enviarlo, me gusta guardarme la copia del informe y de los justificantes, porque ya una vez el administrativo me estuvo comentando que no le valía como lo había puesto y tengo que tirar del justificante, pues asegurarme que archivo las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que durante la semana la utilidad de que se apunta en la lista de proyectos no es mucha o ninguna. Vale, sí, es perfectamente lícito, ¿eh? Quiero decir, cada persona lo hace también de un modo, como os digo, no es incorrecto anotarlo, ¿vale? Metodológicamente hablando, lo que GTD dice es que si vas a tener que llevar a cabo más acciones, si vas a tener que dar más pasos, lo anotes en tu lista de proyectos, ¿vale? Y como os digo, pues no está mal. Yo a lo que me refería es que a lo que es en ejecución pura, ¿vale? Para lo que sirven nuestros recordatorios, que es para recordarte, para que tú cuando los revises puedas elegir con confianza qué hacer o qué no hacer. En un caso concreto como este que no llega a la revisión semanal, no sería necesario ese recordatorio en la lista de proyectos. Pero que no está mal ni una cosa ni otra. Quiero decir, si lo tienes porque te tranquiliza, pues está perfecto también. Sí. De hecho, yo una cosa que ahora que hice al principio, cuando tenía la aplicación configurada que cada proyecto tenía dentro sus próximas acciones, no lo hacía, pero cuando pasé al sistema de hacer las listas de cada cosa y olvidarme, y la lista de proyectos es una lista de proyectos, o sea que es como GTD indica que debe ser, no como la aplicación decía, me tenía cierta intranquilidad y me veía muy durante la semana consultando continuamente la lista de proyectos, lo que me llevaba a trabajar por proyectos, no por contextos. Y entonces me puse una norma al principio de no consultar la lista de proyectos durante toda la semana. Es una cosa que me hice yo para mí, precisamente, para enfocarme a trabajar por contextos. Y es en esos momentos en los que te das cuenta que realmente en la lista de proyectos tienes que tener lo que tengas que tener, porque como no lo vas a consultar hasta la revisión semanal, pues tampoco te importa tener una cosa que ya no va, como decías tú, que cuando llega la revisión semanal ya va a estar terminado y solo te va a meter ruido. O sea.
Bueno, pues yo creo que este ha sido el episodio del cambio, el episodio de esta semana, ¿no? Nos vamos a ver en 15 días, bueno, nos vamos a escuchar. Así que yo creo que con esto podemos dar por terminado el episodio. Muy bien, pues entonces esto ha sido un episodio de Aprendiendo GTD. Si te ha gustado, te agradeceríamos que nos dejes una reseña en iTunes, en iVoox, para dar a conocer el podcast. Y si tienes consultas, como la de Pablo, pues no dudes en ya mandárnoslas en escrito o, como ha hecho Pablo, casi mejor en un audio porque queda más chulo. Si es una como la de Pablo, que aunque parece sencilla, da para un episodio completo, pues tendréis un episodio para vosotros solos. Y si es más sencillita, pues juntaremos 2 o 3 y haremos un episodio variado. Venga, puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com. O nuestros Twitter personales, el mío es @manolo_molero. El mío es @lsblasco. El mío es @spantigarramos o en el Twitter del podcast, que es @aprendiendogtd. Y bueno, y luego el grupo de Telegram o comunidad Slack, que tenéis los enlaces en el texto que acompaña al audio, pero bueno, que como siempre es www.aprendiendogtd.com/ y ponéis Telegram o Slack y os lleva a cualquiera de las dos. Venga, un saludo. Venga, hasta la próxima. Venga, un saludo, chao. Has escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Jealousy de Lily Wolf, disponible en jamendo.es.